Sabes, siempre he sido un tipo escéptico. Nunca creí en fantasmas ni en historias de terror. Pero lo que me sucedió aquella noche cambió mi perspectiva para siempre. Estoy aquí para contártelo porque, honestamente, nadie me cree. Piensan que estoy loco, que me he dejado llevar por alguna película de miedo. Pero lo que viví fue muy real, era una noche oscura y lluviosa en la ciudad. Como taxista, estaba acostumbrado a trabajar en condiciones poco favorables, pero esta noche, algo en el aire era diferente. La lluvia caía con fuerza, creando un tapiz de agua sobre el asfalto que reflejaba las luces de neón. Las calles estaban desiertas y, aunque había clientes en los bares y restaurantes, muchos preferían esperar a que la lluvia parara. Estaba en mi tercer viaje de la noche, tratando de mantenerme alerta mientras escuchaba la radio, cuando decidí dar una vuelta por el centro. De repente, vi una figura en la acera, una mujer vestida de blanco, empapada y temblando. Su cabello caía sobre su rostro y parecía perdida, mirando hacia el horizonte. Detuve el taxi y abrí la ventana. ¿Te doy un aventón?, pregunté, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda. Ella levantó la mirada y, sin decir una palabra, se acercó al taxi. Abrí la puerta trasera y ella se deslizó dentro, dejando un rastro de agua sobre el asiento. Llévame a casa, dijo con una voz suave, casi un susurro. Miré por el espejo retrovisor y noté que su expresión era distante, como si no estuviera del todo presente. Me dio una dirección que no conocía, en un barrio alejado, pero lo suficiente como para que no me sintiera cómodo. Sin embargo, era mi trabajo, así que encendí el motor y comencé a conducir. Mientras avanzaba, la lluvia golpeaba el parabrisas y la noche se tornaba cada vez más oscura. Intenté hacer conversación, algo para romper el hielo. ¿Por qué estás sola a esta hora? No es seguro, le dije. Pero no hubo respuesta. Solo miraba por la ventana, su rostro iluminado intermitentemente por las luces de los semáforos. A medida que avanzábamos, sentí que el ambiente en el taxi se volvía pesado. La incomodidad creció, pero traté de ignorarla. Era solo una pasajera más, pensé. Sin embargo, la falta de respuesta de la mujer comenzó a inquietarme. ¿Te pasa algo?, volví a preguntar. Pero no obtuve respuesta. La carretera se volvió más oscura y la dirección que me dio parecía alejarse de la ciudad. De repente, la mujer giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Me sentí como si estuviera atrapado en una película de terror. Llévame a casa, repitió, esta vez con una urgencia que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Seguí conduciendo, el silencio se hacía cada vez más pesado. La lluvia seguía cayendo, y la única música que llenaba el aire era el sonido del agua golpeando el techo del taxi. ¿Te encuentras bien?, volví a preguntar, pero de nuevo no hubo respuesta. Solo el murmullo de la lluvia y el motor. Finalmente, llegamos a una calle solitaria, llena de casas viejas y desmoronadas. Miré por la ventana, y todo parecía desolado. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí. La mujer se encontraba tan quieta que era casi inquietante. Era como si estuviera en un trance, y esa mirada vacía en su rostro me hacía sentir incómodo. ¿Estás segura de que esta es la dirección correcta?, pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer no dijo nada, pero su mirada se intensificó. Algo en su expresión me decía que estaba atrapada en un lugar entre la vida y la muerte. Era una sensación tan extraña que no podía sacudirla. A medida que avanzaba, llegamos a una intersección y ella finalmente rompió el silencio. A la izquierda, dijo, con una voz tan suave que apenas la escuché. Tomé la curva, y lo que vi a continuación me dejó helado. La casa que teníamos frente a nosotros estaba en ruinas, con ventanas rotas y maleza creciendo por todos lados. Este es el lugar, dijo, y su voz sonó como un eco en mi mente. No me atrevía a bajar la mirada. ¿Por qué querrías ir aquí?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. La mujer giró su cabeza lentamente hacia mí, y en ese instante me di cuenta de que había algo muy, muy malo en esta situación. Llévame adentro, susurró. La frase se sintió como una orden, y aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, no pude resistirme. Era mi trabajo, y ella era solo una pasajera. Detuve el taxi frente a la casa, y la lluvia seguía cayendo,
golpeando el techo del vehículo como un tambor inquietante. Una sensación de terror y confusión se apoderó de mí. Miré por el espejo retrovisor a la mujer, que seguía sentada en la parte trasera, inmóvil. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba una expresión de angustia y desesperación. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, y la atmósfera en el taxi se volvió irrespirable. ¿Por qué querrías ir aquí?, pregunté, intentando mantener la calma. La mujer no respondió, pero su mirada se intensificó, casi suplicante. En ese momento, supe que algo no estaba bien, pero no podía dejarla allí. Era mi trabajo asegurarme de que llegara a su destino, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Decidí salir del taxi y ver si todo estaba bien. Intenté actuar con normalidad, pero mis piernas temblaban mientras me acercaba a la puerta de la casa. Estaba cubierta de maleza y parecía haber estado deshabitada durante años. La lluvia seguía cayendo y el sonido del agua era casi ensordecedor. La puerta estaba entreabierta y al empujarla con cuidado, crujió, resonando en la oscuridad. El interior estaba cubierto de sombras y el aire era denso y frío. Había muebles cubiertos de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras caminaba por el vestíbulo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la habitación principal y noté que había un espejo roto en la pared. La luz de mi linterna iluminó fragmentos del espejo que reflejaban imágenes distorsionadas de mí mismo. «¿Hay alguien aquí?», llamé, pero solo el eco de mi voz respondió. La incomodidad se apoderó de mí. Volví a mirar hacia el taxi y me di cuenta de que la mujer no estaba. La puerta trasera estaba cerrada. Sentí un sudor frío en mi frente mientras mi corazón latía desbocado. Cuando volví a la entrada, vi la figura de la mujer de pie en el umbral. Se veía diferente, como si estuviera en un estado de trance, su rostro iluminado por una luz que no pude identificar. «Llévame adentro», susurró de nuevo, y su voz resonó en mi mente como un eco lejano. Me sentí obligado a obedecer. Entré nuevamente en la casa, y ella me siguió. «¿Qué está pasando?», murmuré, pero ella solo sonrió con tristeza. Caminamos hacia la sala de estar, donde había una mesa de comedor cubierta de polvo. El ambiente se sentía denso, casi opresivo. A medida que me acercaba a una ventana, noté que la lluvia había cesado y una extraña calma envolvía la habitación. Sin previo aviso, la mujer comenzó a hablar. «He estado atrapada aquí durante tanto tiempo. No puedo encontrar mi camino de regreso». Sus palabras eran como un susurro entrecortado, pero había una tristeza palpable en su voz. «Noentiendo», respondí, sintiéndome cada vez más confundido. «¿Qué pasó contigo?». Fue entonces cuando sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo retroceder. «Tuve un accidente. No supe qué había pasado hasta que fue demasiado tarde. Mi alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La revelación me dejó helado. Las historias sobre espíritus atrapados, almas en pena, siempre las había considerado leyendas urbanas, cuentos para asustar a los niños. Pero aquí estaba, frente a mí, una mujer que afirmaba ser un alma atrapada, y todo en mi interior me decía que no podía ignorarlo. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», pregunté, sintiéndome impotente ante su dolor. La mujer se acercó un paso más, su expresión llena de anhelo. «Necesito que me lleves a casa, al lugar donde me atraparon. Solo así podré encontrar la paz». Una ola de confusión me invadió. «¿Pero cómo puedo hacer eso? Este lugar está desolado». Ella bajó la mirada, como si el peso de su destino la aplastara. «Estás en peligro», dijo con voz temblorosa. «El tiempo corre. Si no me ayudas, estarás atrapado aquí conmigo». Las palabras de la mujer resonaron en mi mente y mi instinto de supervivencia se activó. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Y por qué parecía estar en juego mi propia vida? Sin más tiempo que perder, decidí salir de la casa. «Ven, salgamos de aquí», le dije. Ella asintió lentamente y juntos nos dirigimos hacia la puerta. Pero justo cuando estábamos a punto de cruzar el umbral, la atmósfera cambió. Un viento frío sopló a través de la casa y las luces comenzaron a parpadear. Me volví hacia ella, y su rostro estaba transformado. La tristeza ahora se había convertido en un pánico palpable. «No mires atrás», gritó.
pero era demasiado tarde. Un rugido profundo resonó en el aire y una sombra oscura emergió de las paredes, extendiéndose hacia nosotros. La mujer se volvió hacia mí con una expresión de terror en sus ojos. «Corre», dijo, empujándome hacia la salida. Sin pensarlo, salí corriendo de la casa, el corazón latiendo con fuerza mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente, como si el cielo llorara por nuestra huida. Miré hacia atrás solo una vez y vi cómo la sombra se abalanzaba sobre ella, tragándola en la oscuridad de la casa. Entré en el taxi y por un momento me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás la casa, pero la imagen de la mujer quedó grabada en mi mente. Sentí que una parte de mí había quedado atrapada con ella, y no pude evitar pensar en lo que significaba. A medida que conducía, las luces de la ciudad comenzaron a aparecer, pero la sensación de pánico seguía presente. Había dejado atrás a una mujer que necesitaba ayuda, y aunque sabía que debía haberlo hecho, no podía sacudirme la sensación de que ella todavía estaba conmigo, observándome desde algún lugar lejano. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y temor. Intenté volver a mi rutina de trabajo, pero cada vez que subía a un nuevo pasajero, me preguntaba si alguno de ellos podría ser un espíritu atrapado como la mujer de la casa. Mis pensamientos se enredaban entre el miedo y la lógica. ¿Era posible que realmente hubiera visto un fantasma? Al principio, me limité a contar mi experiencia a unos pocos amigos, pero sus reacciones no fueron lo que esperaba. Se reían, decían que debía dejar de ver películas de terror y que probablemente me había dejado llevar por la soledad de las noches largas. Eso me frustró aún más. Había sentido su desesperación, su anhelo de libertad, y no podía dejar que lo que había experimentado fuera desestimado. Cada noche, al volver a casa, sentía que la mujer estaba presente, como si su esencia me siguiera. A veces, mientras dormía, la escuchaba susurrar mi nombre y al despertar, el aire se sentía denso, como si hubiera algo más en la habitación. La sensación de que algo me observaba se hizo constante. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió una semana después. Estaba conduciendo durante la noche, tratando de mantenerme ocupado, cuando recibí una llamada a un lugar en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, la dirección me pareció familiar y mi corazón se hundió. Era la misma casa. No había duda de que era el lugar donde había dejado a la mujer. Mirando hacia el lugar, sentí que la adrenalina me invadía, pero decidí quedarme. Quizás podría ayudarla de alguna manera. Me acerqué a la puerta y cuando la abrí, un aire helado me envolvió. Todo estaba en silencio, pero a medida que avanzaba, sentí que algo estaba a punto de suceder. «¿Estás aquí?», llamé, mi voz resonando en la penumbra. Esperé, y luego, para mi horror, una voz débil y temblorosa respondió, «Ayúdame», era la voz de la mujer. El sonido venía del fondo de la casa, y mi corazón comenzó a latir desbocado. Seguí la voz, mis pasos resonando en el suelo de madera crujiente. La casa, antes sombría, ahora parecía cobrar vida a medida que me acercaba. Las sombras danzaban a mi alrededor, y cada vez que me detenía para escuchar, podía sentir el aire pesado de la desesperación. «Estoy aquí», grité de nuevo, y la voz me respondió una vez más, esta vez más fuerte. «Ven, por favor». El pánico y la curiosidad se mezclaron en mi interior. Algo me empujaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a la sala principal. Allí, en medio de la penumbra, vi su figura, desvanecida y etérea. No puede ser», murmuré, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Ella estaba allí, con su vestido blanco, pero su rostro estaba lleno de tristeza. «No tengo tiempo», dijo, su voz era un susurro cargado de desesperación. «Necesito que me ayudes a recordar. Mi familia, no saben que estoy aquí». La realidad de su situación se asentó sobre mí como una losa. Entendí que ella no había podido seguir adelante porque no había tenido la oportunidad de despedirse de su familia. Y ahora, parecía que el tiempo se estaba acabando. «¿Qué debo hacer?», le pregunté, sintiendo que el miedo me empujaba a retroceder. «Debemos ir a donde me atraparon», dijo, y su expresión era una mezcla de anhelo y terror. «Si lo hacemos, podré liberarme y regresar a ellos». Acepté, aunque un escalofrío recorrió mi espalda.
No sabía si sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que tenía que intentarlo. Tomé su mano, que era fría como el hielo, y la seguí mientras caminábamos de regreso al taxi. La atmósfera era opresiva, como si las sombras se agolparan a nuestro alrededor. Cuando llegamos al vehículo, encendí las luces y miré hacia ella, que estaba ahora sentada en el asiento trasero, su mirada fija en el camino. Comenzamos a conducir hacia el lugar del accidente, un área que recordaba vagamente. Estaba tan feliz, recordó, su voz cargada de melancolía. Era un día soleado, estaba con mi familia, y de repente, todo se volvió oscuro. Mi corazón se apretó. La dirección era correcta, y a medida que nos acercábamos, sentí la presión del aire aumentar. En mi mente, me preguntaba si realmente podría ayudarla a encontrar la paz. La carretera se volvió más oscura, y los recuerdos de aquel día trágico parecían cobrar vida en cada giro. Finalmente, llegamos al lugar donde ocurrió el accidente. La escena era desoladora, con el recuerdo de la tragedia palpable en el aire. Aquí es donde ocurrió, murmuré, sintiendo que la adrenalina y el miedo se apoderaban de mí. La mujer se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Es aquí donde debo decir adiós, dijo, y su voz se desvaneció en un susurro. La noche se volvió más oscura, y el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el mundo mismo estuviera sintiendo la agonía de la despedida. No puedo hacerlo sola. Necesito que me ayudes a recordar a mi familia, a decirles que los amo. En ese momento, entendí que esto no era solo un viaje físico, sino un viaje emocional. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, sintiendo que el tiempo se me escapaba. Diles que los amo. Diles que siempre estaré con ellos, que no me olviden. Miré hacia la carretera, recordando las historias que había escuchado sobre el luto y la pérdida. Tu familia, ellos todavía te extrañan. Y aunque no pueden verte, siempre estarán contigo. A medida que decía esas palabras, vi su rostro iluminarse con una luz serena. Ella asintió, y en ese instante, las sombras alrededor de nosotros comenzaron a desvanecerse. Gracias, susurró, y por un momento, vi la figura de su familia a su alrededor, sus rostros llenos de amor y lágrimas. Era un momento de despedida, pero también de liberación. La luz se hizo más intensa, y antes de que pudiera comprenderlo, la mujer comenzó a desvanecerse, su rostro lleno de paz. Siempre estaré contigo, dijo mientras desaparecía en una bruma de luz. Sentí una oleada de emociones mientras ella se desvanecía por completo, pero también una profunda sensación de alivio. La presión en el aire se disipó, y el lugar, que antes estaba lleno de tristeza, ahora parecía estar en calma. Regresé al taxi, todavía temblando, pero con el corazón lleno de esperanza. Había ayudado a un alma perdida a encontrar la paz, y aunque su presencia se había ido, sabía que siempre llevaría su recuerdo conmigo. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Aunque la experiencia había sido aterradora, también me había enseñado una lección valiosa sobre la vida y la muerte, sobre el amor que perdura incluso después de la pérdida. La dama de blanco me había mostrado que, a veces, el amor puede superar incluso las barreras más insuperables. Regresé a mi trabajo como taxista, pero cada vez que recogía a un pasajero, lo hacía con una nueva perspectiva. Comencé a escuchar más las historias de mis clientes, las alegrías y tristezas que llevaban consigo. Aprendí a valorar cada encuentro, sabiendo que cada persona tiene su propia historia que contar. Nunca volví a ver a la dama de blanco, pero sé que su espíritu está en algún lugar, libre y en paz. De vez en cuando el clima es perfecto y la luna brilla en el cielo, siento que me observa desde lejos, agradecida por haberle ayudado a encontrar su camino. Así que, si alguna vez te encuentras conduciendo en una noche oscura y lluviosa y ves a una mujer vestida de blanco al borde de la carretera, recuerda, a veces, las almas perdidas solo buscan un poco de compasión y un camino hacia el hogar. Y aunque la vida puede ser aterradora, siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros.